Scarface no fue solo cocaína, y violencia fue una profecía del sueño americano convertido en pesadilla. La odiaron los críticos, la prohibieron las ciudades y casi hace que Al Pacino abandone el proyecto. Pero detrás de Scarface se escondían secretos que casi nadie vio. Hoy, te revelo 12 datos ocultos que cambiarán por completo la forma en que ves esta película. Número 1. La secuencia más infame de Scarface casi destruyó la película antes de que el público la viera. La MPAA amenazó con una clasificación X, insistiendo en que la masacre con motosierra en el baño era demasiado gráfica para las salas de cine. Brian Dilma contraatacó con precisión, desafiando a los sensores para identificar un solo fotograma donde la motosierra tocara la piel. No pudieron encontrar ninguno. Esa violencia existe enteramente en la imaginación del espectador, construida a través del diseño de sonido de Randy Tom, tomas de reacción y el terror de Steven Bauer mientras observa con impotencia. De Palma demostró que la MPAA reaccionaba a imágenes sangrientas imaginarias, no a imágenes reales. La Junta no tuvo más remedio que aprobar la escena sin cortes. El diseñador de sonido Skip le reveló más tarde que el audio de la motosierra se superponía con gritos de animales para maximizar el impacto psicológico. Número 2. La icónica cicatriz facial de Tony Montana no se reaplicaba cada mañana como el maquillaje típico de las películas. El artista de efectos especiales Tom Savini, conocido por su trabajo en El Amanecer de los Muertos, creó una prótesis semipermanente, diseñada para permanecer adherida durante días. El aparato se adhirió a la piel de Pacino con adhesivo médico de grado industrial, integrándose en su rostro durante toda la producción, pero su retirada fue brutal. El adhesivo arrancaba capas de piel cada vez que se desprendía, causando un daño tisular real. El supervisor de maquillaje Ken Chase documentó el aumento de la inflamación a medida que avanzaba el rodaje. Para la última semana de producción, Pacino había desarrollado una leve cicatriz real en el mismo lugar donde se había aplicado la falsa, una actuación de método llevada a un extremo doloroso e involuntario que dejó marcas permanentes. Número 3. Mientras Al Pacino interpretaba un acento cubano exagerado a pesar de ser italoamericano, Steven Bauer aportó su experiencia vivida a cada escena. Bauer, cuyo verdadero nombre era Esteban Ernesto Chavarria Sampson, nació en La Habana y huyó a Miami de niño durante el éxodo masivo de cubanos a principios de la década de 1960. Comprendió la lucha de los inmigrantes, la dislocación cultural y los ritmos específicos del habla cubanoamericana, de maneras que Pacino solo podía aproximarse. Durante toda la producción, Bauer lo asesoró discretamente en el manejo del acento y los gestos. El instructor de dialecto Robert Easton supervisó oficialmente, pero Bauer proporcionó la auténtica realidad emocional del exilio. Irónicamente, la interpretación realista de Bauer como Manny Rivera recibió mucha menos atención de la crítica que la interpretación teatral de Pacino. El verdadero cubano quedó relegado a un segundo plano frente a la interpretación de la cubanía en una película sobre la autenticidad. Número 4. El palacio donde Tony Montana vive su fantasía de capo no se construyó en un estudio. El diseñador de producción Ferdinando Scarfiotti seleccionó el Furadus, una mansión real en Montecito, California. Construida en 1906, la extensa finca de estilo neomediterráneo parecía la personificación del exceso. Scarfiotti no construyó esa enorme fuente ni ese magnífico diseño interior, ya existía. Y aquí es donde la realidad se vuelve más extraña. Se rumoreaba que la propiedad tenía conexiones con figuras del crimen organizado a lo largo de la década de 1970, asociaciones susurradas que el equipo de locaciones descubrió solo después de completar la exploración. La gerente de locaciones, Janice Poli, confirmó más tarde que se enteraron de la accidentada historia de la propiedad a mitad de la producción. La vida ya había imitado el arte antes de que éste existiera. La mansión era la estética de Tony Montana antes de que Oliver Stone escribiera el personaje. Número 5. La frase «Hola a mi elefante» no fue escrito por Oliver Stone. No aparece en el guión original ni en ningún borrador revisado. Pacino lo inventó durante el tiroteo en la mansión final. Un momento de puro instinto improvisado, mientras Tony Montana realiza su última resistencia impulsado por la pólvora. Al director Brian De Palma le encantó la frase de inmediato. Reconociendo su absurda bravuconería, captó a la perfección la automitología delirante de Tony, incluso mientras las balas lo atravesaban. La supervisora de guión, Betty Griffin, anotó la improvisación en sus grabaciones, pero nunca imaginó que se convertiría en el diálogo más citado de la película. La frase ha sido referenciada en cientos de películas, programas de televisión y canciones de rap a lo largo de 4 décadas. Pacino admitió más tarde al entrevistador James Lipton que ni siquiera recuerda haberla dicho. Se desmayó por la adrenalina de la actuación. Número 6. En uno de sus papeles como Álvara Hancock, Michelle Pfeiffer ofreció una actuación de gélido distanciamiento y silencioso. Esa frialdad no se limitaba a la actuación.
Pfeiffer se sintió realmente desconcertada por la intensidad de Pacino durante toda la producción. Permaneció en el personaje entre tomas, manteniendo la volátil imprevisibilidad de Tony Montana, incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. Pfeiffer declaró posteriormente a la revista Rolling Stone que nunca supo qué versión de Pacino se encontraría en el set, si el actor profesional o el capo desquiciado. Esa incertidumbre la mantenía siempre en vilo. La profesora de interpretación Peggy Fury, quien trabajó con Pfeiffer durante la producción, la ayudó a canalizar esa ansiedad real hacia la distancia emocional de Alvara. La actuación que se ve en pantalla es en parte técnica calculada y en parte auténtica inquietud. El enfoque metódico de Pacino creó un entorno donde el miedo se volvió, cito, indistinguible de la actuación. Número 7. Todo ese polvo blanco que Tony Montana inhala durante Scarface era una mezcla de leche en polvo y laxante infantil de grado farmacéutico, elegido porque imitaba la textura visual del polvo. Pacino inhaló grandes cantidades durante los meses de rodaje, esnifándolo repetidamente toma tras toma a lo largo de docenas de escenas. La leche en polvo se acumuló en sus fosas nasales, causándole infecciones sinusales crónicas que empeoraron a medida que la producción se prolongaba. La médica de set, Barbara Hunter, documentó el aumento de la inflamación y el sangrado a medida que avanzaba el rodaje. En las últimas semanas, la nariz de Pacino sangraba legítimamente entre tomas, con los senos paranasales inflamados por la irritación constante. La producción tuvo que detenerse varias veces para que se recuperara lo suficiente como para continuar. El coordinador de efectos especiales, Ken Pepe, admitió más tarde que subestimaron el impacto físico del consumo repetido de tino-o-cientois, drogas falsas. Número 8. Cuando la película se estrenó en diciembre de 1983, varios gobiernos municipales se negaron a permitir que los cines la proyectaran. La violencia era demasiado gráfica, el lenguaje demasiado profano, la representación de los inmigrantes cubanos demasiado provocativa. Las autoridades de la ciudad de Miami, lideradas por el alcalde Morris Ferre, intentaron bloquear la producción por completo incluso antes de que comenzara el rodaje. Temían que Scarface dañara permanentemente la imagen de la ciudad y la economía turística. La Cámara de Comercio del Gran Miami argumentó que la película retrataba la ciudad como una zona de guerra controlada por los cárteles de la droga. Irónicamente, Scarface se convirtió en un fenómeno cultural masivo dentro de la comunidad cubanoamericana de Miami, que la veía como un reflejo retorcido pero honesto de la experiencia del exilio. El historiador de cine Frank Pamelo documentó cómo la ciudad que intentó eliminar la película terminó adoptándola como arte popular accidental. Número 9. El guionista Oliver Stone admitió abiertamente que sufría una profunda adicción a la cocaína mientras escribía Scarface, canalizando su espiral personal hacia el declive psicológico de Tony Montana. La paranoia, la grandiosidad, la autodestrucción, todo surgió de una experiencia vivida, documentada en las memorias posteriores de Stone. El guión fue una advertencia que se dio a sí mismo, una profecía que escribió pero que no escuchó hasta años después, cuando su propia vida se derrumbó. El compañero de escritura de Stone, Stanley Weiser, confirmó posteriormente que Stone estaba en una espiral descendente durante el proceso de escritura. La violencia de la caída de Tony reflejó el caos interno de Stone. La adicción se proyectó en el celuloide antes de que el propio Stone tocara fondo. Escribir se convirtió en una confesión para el futuro director de pelotón. Y la honestidad confesional es lo que le da a Scarface esa autenticidad incómoda que resuena décadas después. Número 10. Ese dirigible de neón que flota sobre Miami con la frase «El mundo es tuyo» no es un decorado cualquiera. Es un motivo visual recurrente, cuidadosamente colocado por el diseñador de producción Ferdinando Scarfi en más de una docena de escenas a lo largo de la película. Brian De Alma lo usó como recordatorio simbólico de la ambición de Tony y la ilusión que impulsó su ascenso. Si se observa con atención, el dirigible aparece en el fondo durante momentos clave del ascenso y la caída de Tony, visible a través de las ventanas, reflejado en el cristal, flotando silenciosamente sobre conversaciones sobre poder y lealtad. El director de fotografía, John A. Alonso, lo encuadró deliberadamente en composiciones donde la mayoría de los espectadores no lo notarían conscientemente. Siempre está ahí, siempre burlándose, siempre prometiendo lo que Tony nunca podrá poseer realmente. El Palma declaró posteriormente a la revista Film Comment, el dirigible funcionaba como un coro griego susurrando mentiras. Número 11. La última batalla de Tony Montana contra el escuadrón de Sosa utilizó más de 200 petardos explosivos, pequeñas cargas pirotécnicas que simulan impactos de bala. El coordinador de efectos especiales, Ken Pepa, diseñó un chaleco protector para Pacino cubierto de paquetes de sangre, y el equipo los detonó en secuencia rápida para crear la ilusión de que Tony absorbía una cantidad grande de disparos. La escena tardó 3 días completos en filmarse porque los petardos fallaban constantemente, explotaban prematuramente o no se activaban. El coordinador de especialistas, Pat Johnson, documentó 19 intentos distintos
antes de lograr una toma utilizable. Cuando la secuencia finalmente funcionó, Pacino estaba tan cubierto de sangre que parecía sumergido en pintura roja. El equipo de maquillaje, dirigido por Tom Burman, tuvo que limpiarlo y reajustarlo por completo entre tomas, un proceso que requería más de una hora cada vez. Número 12. El futuro ganador del Oscar F. Murray Abraham, quien ganaría el premio al mejor actor por Amadeus tan solo un año después de Scarface, aparece en la película durante aproximadamente 10 segundos. Interpreta al misterioso asesino que asesina a Omar Suárez en la secuencia del ahorcamiento, visible solo como una silueta con una pistola. Abraham aceptó el pequeño papel porque necesitaba dinero para el alquiler y no tenía otro trabajo en mente en ese momento. El director de casting, Alex Gordon, confirmó posteriormente que Abraham fue contratado por un solo día de trabajo con las tarifas mínimas del Sindicato de Actores de Cine. Un año después, subió al escenario de los premios Oscar, aceptando el Oscar al mejor actor, superando a su coprotagonista de Scarface, Al Pacino, quien estaba nominado por otra película. Número 13. El compositor Giorgio Moroder creó una vibrante banda sonora electrónica para Scarface que no se parecía en nada a la típica música cinematográfica de 1983. Los críticos la detestaron, calificando los sintetizadores de fríos, mecánicos y emocionalmente distantes. La banda sonora se sentía futurista de una manera que el público encontró alienante, demasiado sintética para una película basada en un realismo violento. La reseña de Vieti criticó específicamente la inercia electrónica que acompañaba las escenas a lo largo de la película, pero 3 décadas después, la banda sonora de Scarface de Moroder se convirtió en la base fundamental de todo el género synthwave. Artistas como Kavinsky College y Cliff Martínez la citaron como inspiración directa para la música electrónica retrofuturista, que dominó la década de 2010. El historiador musical Simon Reynolds documentó ampliamente esta influencia en sus escritos sobre la evolución de la música electrónica. La banda sonora, que fracasó en 1983, se convirtió en un clásico de culto estudiado por una nueva generación de músicos. Número 14. Miriam Khan, quien interpretó a la madre crítica y desaprobadora de Tony, empleó técnicas metódicas para mantener un desprecio auténtico durante toda la producción. Se mantuvo en el personaje fuera de cámara, evitando deliberadamente la interacción amistosa con Pacino entre tomas. Collan quería que su disgusto por Tony pareciera genuino, no interpretado, arraigado en una verdadera distancia emocional. Así, trató a Pacino con frialdad durante los descansos, rechazó la conversación informal y mantuvo una atmósfera de rechazo maternal incluso cuando las cámaras no estaban grabando. La profesora de interpretación Stella Adler, quien había enseñado a Khan años antes, apoyó este enfoque de autenticidad emocional sostenida. Pacino admitió posteriormente en entrevistas con James Lipton que su frialdad lo hirió hasta que se dio cuenta de que era una estrategia interpretativa intencionada. El asistente de dirección Louis Race documentó la tensión en las notas de producción. Inicialmente preocupado por un conflicto genuino entre los actores, la dinámica funcionó a la perfección en pantalla. En cines, Scarface apenas recuperó su dinero y muchos la llamaron un fracaso, pero el VHS lo cambió todo. En 1987 fue de las películas más alquiladas y terminó convertida en culto, citada por raperos como Nas y Jay-Z. De fracaso a leyenda. Si te sorprendió, sígueme para más secretos del cine y comenta qué película analizamos después.